Halil y Esla. Lo de anoche en Estambul fue una bomba. De verdad, yo todavía estoy flipando. Si pensabais que esto estaba sentenciado, olvidaros, porque parece que la cosa ha dado un giro que ni en las mejores telenovelas turcas. Y no os voy a soltar el rollo de siempre de la noticia ha vuelto a salir. Esto es directo, fresco, recién sacado del horno. Anoche en medio de Estambul se encontraron, bueno, más que se encontraron, fue un reencuentro que estalló. Y ahora, por fin, dice que vamos a saber la verdad. Yo vi las fotos, los vídeos que se filtraron, y madre mía. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Halil y Esla, juntos de nuevo en un evento que, ojo, no estaba planeado que fuera un encuentro romántico, ¿eh? Pero claro, la química, señores, la química es esa cosa que no se puede disimular. Se miraban, se reían, y hasta hubo momentos de esos que te hacen pensar, aquí está pasando algo más. Muchos decían que ya lo suyo estaba más que acabado. Que las diferencias eran insalvables, que cada uno estaba en su camino. Y sí, es verdad que llevaban un tiempo sin verse, o al menos, sin dejarse ver juntos. Pero lo que yo vi anoche, eso no es de gente que ha pasado página. Para ser honestos, yo sospechaba algo. Siempre han tenido esa conexión especial, ¿verdad? Ese algo que va más allá de la pantalla. Y verlos ahí en ese ambiente tan cerca, te da la impresión de que por mucho que intenten poner distancia, hay hilos invisibles que los unen. ¿O es que yo soy muy romántica? Decidme vosotros. ¿Qué creéis que pasó realmente? ¿Fue una coincidencia afortunada, o alguien movió los hilos? Porque esto de que justo coincidieran en el mismo sitio en Estambul nada menos, suena un poco a guionazo, ¿no os parece? A lo mejor alguien quería verlos juntos, ver esa reacción, o quizás ellos mismos querían provocar algo. Lo que está claro es que este reencuentro ha puesto a Estambul patas arriba. Las redes sociales están echando humo. Todos comentando, especulando, soñando con que vuelvan a estar juntos. Y yo, que me alimento de salseo, lo estoy disfrutando como una enana. La verdad al fin, ¿eh? Esa frasecita que promete tanto. Y yo me pregunto, ¿cuál será esa verdad? ¿Van a confesar que se siguen queriendo? ¿O nos van a salir con una explicación de somos buenos amigos y coincidimos? Porque yo, la verdad, a lo de buenos amigos, ya no le creo mucho cuando la cosa es así de intensa. Pensemos un poco. Si de verdad quisieran dejarlo todo atrás, ¿se expondrían a este tipo de situaciones? A la prensa, a los fans, a toda esta locura. Yo creo que en el fondo, les gusta este revuelo. Les alimenta, les recuerda lo importantes que son juntos. Y Halil. Y Esla. Se les veía, no sé, liberados. Como si se hubieran quitado un peso de encima al verse. Y esa sonrisa de Halil, madre mía, esa sonrisa que derrite. Y Esla con esa elegancia que la caracteriza, pero también con esa chispa en los ojos. Se notaba que había algo más que una simple charla de cortesía. Lo que yo creo que está pasando es que se han dado cuenta de que lo que tienen es demasiado especial para dejarlo morir así. Que las cosas que los separaron, quizás ahora las ven de otra manera. O que simplemente el tiempo, ese gran sanador, les ha hecho ver las cosas con más claridad. Pero esta es solo mi opinión, ¿eh? Yo soy una simple observadora del universo del salseo. Vosotros, que sois los que estáis ahí, los que seguís su historia de cerca, ¿qué pensáis? ¿Creéis que esto es el principio de una reconciliación, o solo una chispa pasajera que se apagará tan rápido como vino? Dejadme vuestras opiniones en los comentarios.